9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 17 de septiembre de 2018. Como siempre, los saludamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Selgrat, en la dirección técnica César Arteaga y Luis Enrique Delgado. Frente a los micrófonos que les habla Argenis Barreto como todos los días, los saludo a nombre de todo el equipo y les recuerdo que nos pueden ver en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. No olviden suscribirse y darle un me gusta. También en el estado Carabobo nos pueden sintonizar en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en Twitter en la cuenta de Periscope de la emisora @RCR750. También nos pueden ver en vivo y en diferido. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El pasado sábado, en el marco de una visita a la frontera entre Colombia y Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que no se debe descartar una intervención militar en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, en un nuevo mensaje, afirmó que se malinterpretaron sus palabras. Dijo que debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. Las interpretaciones fueron que hablábamos de intervenciones militares. No es cierto. Sería un infantilismo preocuparse por esas interpretaciones, aseveró el secretario general de la OEA. Entre tanto, el Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos, que considera roto el orden democrático en nuestro país, rechazó este sábado una eventual intervención militar en esa nación, algo que no descartó el secretario general Luis Almagro. Los 12 países del Grupo de Lima expresaron en un comunicado conjunto su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. En ese sentido, abogaron por una salida pacífica y negociada para restaurar la democracia en Venezuela y a superar la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país, por lo que reiteraron que continuarán promoviendo iniciativas para este fin en el marco del derecho internacional. Y hubo, por supuesto, muchas reacciones, una de ellas de Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, quien aseguró que es preocupante que el tema de una intervención militar en Venezuela fragmente al Grupo de Lima porque esto no está dentro de su competencia ni tampoco de la OEA. Está habiendo tanto trabajo por hacer, tantas tareas por hacer. Toda la comunidad democrática del planeta coincide en rechazar el talante autoritario, la destrucción de la institucionalidad democrática, la violación de los derechos humanos, los presos políticos, la crisis humanitaria, el fracaso del modelo. Todo el planeta democrático coincide en que es necesario reinstitucionalizar la democracia. Luego las fracturas vienen en el cómo lograrlo. El Grupo de Lima no tiene competencia en el uso de la fuerza. La Organización de Estados Americanos no tiene competencia en el uso de la fuerza. Los países individualmente son los que tienen esa atribución y eso no se lo puede decidir el secretario de la OEA, no le puede decir a Canadá, usted tiene que intervenir. Ese tema no se podría discutir en la OEA si quisieran hacerlo, porque la OEA jurídicamente no tiene esa capacidad. La única institución internacional que tiene la capacidad de debatir el tema y de aprobar la conformación de una fuerza militar es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el tema venezolano no está formalmente en el Consejo porque allí existe desgraciadamente la figura del veto. El veto es el voto negativo. Si uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, 10 son rotativos, 5 son permanentes, si uno de los 5 llega a decir no quiero tratar el tema de Venezuela, el tema queda excluido y no se puede volver a hablar más de la materia. En este sentido, Félix Gerardo Arellano
Destacó que existen temas como la masiva migración de venezolanos a países de la región y la corrupción en nuestro país que sí deben ser abordados con fuerza por el Grupo de Lima. Por ahí hay mucha presión que ejercer. Se inició en Cartagena y quedó paralizado. Ese es un tema que hay que profundizarlo. El Mercosur contempla en el artículo 6 del Tratado de Ushuaia, de su cláusula democrática, medidas de carácter económico, financiero. Bueno, la presión es muy grande, hay que incrementar las medidas y las acciones. El tema de la diáspora, como tú bien señalabas, es una amenaza para todo el hemisferio, para toda la región. Bueno, hay que empezar a trabajar sobre medidas mucho más severas, porque el gobierno no quiere oír. El que está llevando esto a sus situaciones más duras es precisamente la actitud de soberbia, de intransigencia del gobierno venezolano, pero no es tiempo para debilitar el Grupo de Lima. Y otro tema que el Grupo de Lima tiene que trabajar a fondo es el que tiene que ver con la discusión sobre la soberanía. Existe el temor de que el nuevo gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador asuma la actitud de que tiene que haber un respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, y entonces no hay que realizar más acciones. Eso sería muy grave. Eso sería muy grave porque lo que está ocurriendo en Venezuela está por encima del famoso tema de la soberanía, empezando porque habría que debatir si el gobierno de Venezuela defiende la soberanía, si la defiende en el tema de Guyana, en el tema de las fronteras, en el tema de la entrega de los recursos, en el tema de las negociaciones con China o de la relación con Cuba. 9:08. El periodista Andrés Rojas, editor del portal web petroguía.com, aseguró que lo que firmaron los gobiernos de Venezuela y China solo fue un memorándum de entendimiento. Una cosa es un acuerdo y otra cosa es un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento es que dos partes acuerdan iniciar negociaciones para estudiar la viabilidad y la oportunidad de negocio de un acuerdo en concreto. Es decir, formalizamos el interés de ambas partes y vamos a iniciar negociaciones, pero eso no quiere decir que entra el acuerdo en vigencia. Y en ese sentido me remito a que entre los 28 convenios suscritos, la gran mayoría memorándum de entendimiento, figura uno para que PDVSA venda su participación, que es mayoritaria, en la empresa mixta Sinovensa a CNPC. Estamos hablando de cerca del 10% del capital de esa empresa mixta. Esto colocaría a PDVSA con una participación por el orden del 55% y CNPC la aumentaría a 45%. Recordemos que por ley de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y después un decreto de ley que emitió el presidente Chávez en el 2007, PDVSA tiene que tener siempre la mayoría accionaria por una disposición constitucional, salvo que decidan reformar la Constitución. Entonces ahí se inician las negociaciones y lo que tenemos entendido es que parte de esa negociación implica el pago de la deuda que tiene Venezuela con China y la eventualidad de obtener recursos adicionales que irían dirigidos a poder incrementar la producción. A las 7:20 de la mañana de este lunes, el periodista Andrés Rojas resaltó que el gobierno de China está llevando con cautela la concreción de estos acuerdos, porque no están refrendados por la Asamblea Nacional. Tanto la embajada como el propio gobierno chino han hecho invitaciones en el pasado a directivos de la Asamblea Nacional. Hubo reuniones cuando se inició esta nueva legislatura, que la primera la presidencia la tuvo Henry Ramos Alup y la segunda Julio Borges. Hubo encuentros de las autoridades chinas con los presidentes de la Asamblea Nacional. Los equipos jurídicos que asesoran a las empresas mixtas han hecho la advertencia. Eso no quiere decir que eso se traduzca en una decisión final, pero sobre lo que es el marco jurídico venezolano y los riesgos que implica que se firme un acuerdo que no esté avalado por la Asamblea Nacional, por lo que es el legítimo poder legislativo del país. Ahora, en el caso de los rusos, en el pasado, fíjate que se hizo la negociación, porque esto tiene que PDVSA le vendió parte de la participación que tenía en Petromonagas a la rusa Rosneft, que apenas tenía en 16% y pasó a tener 40%. Y eso se hizo sin el aval de la Asamblea Nacional, y los rusos lo aceptaron. Entonces, depende mucho de la decisión final que adopte CNPC.
Entre tanto, el abogado constitucionalista José Vicente Haro aseguró que estos memorándum de entendimiento con el gobierno de China para traspasar acciones de PDVSA a esa nación viola la Constitución Nacional. Así lo indicó a las 7:40 de la mañana de este lunes. Lo que se está planteando, y es gravísimo desde el punto de vista constitucional, es que la empresa en la que tenía un capital accionario mayoritario, PDVSA, la empresa mixta que tenía la potestad, pues, o las autorizaciones correspondientes para hacer la extracción de los pozos, bueno, esa propiedad de la empresa, esa empresa sea trasladada a los chinos, a la empresa estatal china o a un joint venture que se crearía con los chinos. Se le da toda la autorización y a ellos se les pagaría o bien económicamente o bien con petróleo. Es decir, se está comprometiendo no solamente las acciones de esa empresa, sino también se está comprometiendo lo que es el propio contenido de los yacimientos. Y esto, bueno, desde el punto de vista constitucional, es algo que va en contra de lo que es precisamente una de las disposiciones que tanto Hugo Chávez hacía referencia y se sentía orgulloso, el artículo 103 de la Constitución, cuando habla de que por razones de soberanía económica, política y estratégica el Estado conservará la totalidad de las acciones del petróleo de Venezuela o del ente que maneja la industria petrolera. Por otro lado, José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario, señaló que el proyecto de reforma de la Constitución que está evaluando la Asamblea Nacional Constituyente busca destruir la descentralización y la federación del Estado para asegurar que el gobierno se mantenga en el poder. Es que se busca restablecer la antigua Cámara del Senado que tenía el Congreso de la República, lo cual es positivo y tiene sentido en un verdadero Estado federal que sea efectivamente descentralizado y autonómico en cada uno de los estados, pero no, resulta que lo que se busca es reconstituir esta Cámara del Senado con el objeto de buscar alterar las circunscripciones electorales y atarlas a las comunas y en definitiva con eso poder asegurar de alguna manera, de acuerdo a las comunas, toda esta distribución político-territorial que les asegure al régimen el control del Parlamento. Una modificación de esa naturaleza sería, yo creo, primero, de conformidad con las propias normas de la Constitución, una alteración de los principios fundamentales establecidos en la Constitución. El Estado federal venezolano está diseñado, está expreso en el artículo 4 de la Constitución, en uno de los títulos fundamentales. Una de las cosas que no puede hacer ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente es retroceder lo que es la conquista de los derechos humanos y retroceder en las pautas o principios fundamentales de la Constitución actual, lo que llaman usualmente las cláusulas pétreas. Y aquí se está tratando de prácticamente cambiar totalmente incluso los principios fundamentales de la Constitución venezolana actual. 9:14. Robert Alcalá, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Contraloría, calificó de positivo que una jueza de Andorra haya decidido procesar a 29 exfuncionarios del gobierno del expresidente Hugo Chávez y operadores del sector privado por blanqueo de capitales, en el caso del desvío de $2.000 millones a PDVSA a la banca privada de este país europeo. Hay que recordar los nombres de estos ciudadanos tremendos corruptos del chavismo, funcionarios de Hugo Chávez, junto con Nicolás Maduro. Y mira, ahí está involucrado en el lavado de dinero el ex viceministro de Energía, Luis Villalobos, en España, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado, el ex viceministro del Interior y Seguridad Ciudadana, el ex director de Seguridad, Luis Aguilera Borjas, el antiguo dirigente petrolero Rafael Jiménez Villarruel, Luis Carlos León Pérez, el director de finanzas de una filial de PDVSA, detenido en España y reclamado por Estados Unidos, Eudomario Carrillo, quien fue director de PDVSA, Francisco Antonio Jiménez, en noviembre aquí en Venezuela
por corrupción, el presidente de Baribel. Otros implicados, Diego Salazar. A las 8:10 de la mañana de este lunes, el diputado Robert Alcalá destacó que la investigación que hizo el Parlamento sobre la corrupción en PDVSA nunca recibió el apoyo de otra institución del Estado. Hay que hablar con la realidad. Nosotros en el informe de octubre del año 2016, que presentamos ante la plenaria de la Asamblea Nacional como conclusión de la investigación de la Comisión de Contraloría sobre PDVSA, ahí establecimos claro que lamentablemente el Estado venezolano se ha convertido en un Estado cómplice de la corrupción, porque mira, nadie, absolutamente nadie, y así lo establecimos en ese informe, el expediente 1648 del 2016, nadie de ningún organismo del Estado distinto a la Asamblea Nacional colaboró ni para la realización de la investigación, ni hizo lo conducente, lo que deriva de esa investigación, que era que la Fiscalía tenía que abrir las investigaciones correspondientes, igual que la Contraloría. Y nosotros establecimos claramente cómo había sobrefacturación de servicios de industria petrolera, pagos exorbitantes de comisiones en contrataciones de PDVSA, cómo habían cuentas abiertas en la banca privada de Andorra en España y en Panamá, lo que hace una triangulación perfecta entre España, Panamá y el Principado de Andorra sobre la corrupción y el blanqueo de capitales, cómo crearon empresas fantasmas o de maletín con activos provenientes de PDVSA. 9:17. Olga Ramos, representante del Observatorio Educativo de Venezuela, afirmó esta mañana que hay muchas incógnitas sobre cómo arrancará el nuevo año escolar. Que por favor revisen el blog del observatorio, que es observatorioeducativo.wordpress.com. En la última publicación nosotros ponemos allí unas pautas muy sencillas y un par de mecanismos para que por favor nos manden información de cómo está arrancando el año escolar en su escuela. Es importante porque el Ministerio de Educación tiene muy tapada toda la información de lo que está sucediendo, y si desde las comunidades educativas nos mandan algún dato, nosotros podemos recopilar la información, porque son demasiados planteles para tener la capacidad de llegar. Ahora, ¿cómo está arrancando este año escolar? Este año escolar está arrancando con muchísima incertidumbre y muchísima propaganda. 9:18. Manuel Cipriano Heredia, expresidente de Fedenaga, rechazó que el gobierno insista en imponer unilateralmente los precios de la carne sin tomar en cuenta los efectos que está generando la hiperinflación sobre este sector. En contra de sus costos de producción. Y la gente no puede, o el gobierno no puede pretender regular los precios cuando está incrementando absolutamente todos los insumos. Y el que se mantiene, como los lubricantes, entonces no se consiguen, es un problema para conseguir un tambor de gasoil para llevarlo a la finca. Los lubricantes, bueno, eso ya es cuestión de otro costal, harina de otro costal, las que se llaman las medicinas veterinarias, las vacunas, en fin, ahorita ya empezamos a cancelar los nuevos salarios con el incremento de 5.900% de los salarios, más lo que trae eso con las prestaciones sociales. Nosotros en las fincas no solamente pagamos el cestatique, que serían 180 bolívares soberanos, sino que tenemos que dar las 3 comidas, porque la gente vive ahí. ¿A dónde va a salir a comprar esa comida? Tenemos que dársela. A las 8:30 de la mañana de este lunes, Manuel Cipriano Heredia denunció que continúan los robos y las invasiones a las fincas que se dedican a esta actividad. En el estado Táchira hubo una finca del señor Julio Roa, una finca a la cual la han venido explotando, la han venido robando sistemáticamente. En una oportunidad le robaron 339 reses, después le robaron 80, o sea que prácticamente lo están dejando sin animales para decir que la finca no es productiva. Y esta semana, el diverso estado se metieron y llegaron un poco de invasores con una característica que hasta ahora no se había presentado: una serie de camionetas negras sin placas, estas que utilizan los cuerpos de seguridad del Estado y motocicletas de alto cilindraje a acompañar a los invasores. 9:21, hora de ir a publicidad.
Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. ¡Epa! Disfruta del coco en todas sus presentaciones: cocadas, agua, helados, conservas, galletas y más. Coco Factory está en Valencia, Los Teques, La Victoria, Maracay, San Antonio de los Altos, Santa Mónica, Colinas de Bellomonte y ahora en la Avenida Victoria. Disfruten de la mejor cocada de Venezuela y la refrescante agua de coco. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 23, comenzamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el gobernador de Carolina del Norte advierte sobre riesgos para la vida por las inundaciones ocasionadas por el huracán Florence. La Voz de América nos tiene más información. Las inundaciones catastróficas a causa del huracán Florence se siguen propagando por las Carolinas, donde las carreteras a Wilmington quedaron inutilizadas debido a un enorme diluvio, mientras corrientes cenagosas de los ríos anegaban vecindarios completos tierra adentro a kilómetros de la costa. El peligro para la vida aumenta con las correntadas, declaró el gobernador Roy Cooper en momentos en que la cifra de muertos por la tormenta subió a 17. Cuando una tormenta es lo suficientemente grave como para cerrar las carreteras interestatales, se sabe que otras carreteras pueden estar aún en peor condición. Todas las carreteras en el estado ahora están en riesgo de inundación. La tormenta continuaba su desplazamiento hacia el oeste, donde descargó desde el viernes más de 75 centímetros de lluvia en diversos lugares, lo que aumentó los temores de que ocurran inundaciones históricas. Mientras tanto, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, levantó la orden de evacuación a lo largo de la mayoría de la costa del estado. Sin embargo, emitió una advertencia. Cada vez que hay una tormenta o un huracán o una inundación o incluso solo agua alta, siempre es peligro, siempre debemos tener cuidado, incluso si no hay declaraciones de emergencia y evacuaciones, siempre debemos tener mucho cuidado. Florence bajó a depresión tropical, pero todavía es una tormenta enorme. Imágenes de radar muestran partes de la extensa tormenta en 6 estados, incluyendo Carolina del Norte y Carolina del Sur. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. El número de muertes relacionadas con el paso del huracán Florence por la costa sureste de Estados Unidos aumentó a 18 con el fallecimiento de un bebé después de que un árbol cayese sobre su casa. El bebé no pudo superar las heridas sufridas cuando un pino se derrumbó sobre la casa móvil familiar tarde de este domingo. 9:25. En Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció que presentará ante el Congreso de esa nación un documento de confianza sobre la reforma constitucional y judicial. En este sentido, convocó para este miércoles a una sesión extraordinaria
en la cual debe acudir todos los miembros del Congreso para que voten por los 4 proyectos de ley propuestos por él. En caso de perder la cuestión de confianza, Vizcarra estaría facultado constitucionalmente para clausurar el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas. En otras informaciones del panorama internacional, tenemos que las 2 Coreas ultiman hoy sus preparativos para la cumbre de 3 días que a partir de mañana mantendrán sus 2 líderes en el norte, una cita que se espera sirva para reforzar lazos y desbloquear el diálogo Pyongyang-Washington sobre desarme. La desnuclearización del régimen ocupará un espacio clave en este encuentro que protagonizarán en Pyongyang el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norteño Kim Jong-un. 9:26 minutos, ya estamos llegando al final, pero tenemos servicios públicos. Se solicitan tabletas de diclofenac sódico, ibuprofeno de 600 miligramos, lágrimas artificiales para el señor Jesús Palacios. Lo pueden llamar al 0414-240-7443. También para el señor Víctor Navas, sufre de fuertes convulsiones, está solicitando con urgencia Keppra o Valpron. Quien pueda indicarle dónde conseguirlas o pueda donarlas. Esto es realmente urgente, esta persona está sufriendo de fuertes convulsiones. Pueden llamar al 0414-349-0461. 9:27, así nos despedimos, será hasta mañana. Hasta